Solís es más práctico y os va a dar la definición de por qué el explosivo explota. El explosivo explota porque está hecho para explotar. Porque si no explotara, no nos lo compraría nadie. Yo no conozco a nadie que nos haya comprado explosivo para tenerlo guardado en una vitrina. Si no explota, no sirve absolutamente para nada. Por lo tanto, tiene que explotar. Curiosamente, cada vez que he investigado un accidente de explosivos, y son más de 25, hoy voy a haceros un resumen de todos ellos, un paso por todos ellos para que aprendamos y llegar a unas conclusiones finales, vais a encontraros observando cosas que pasaron estos 25 años míos de profesional, que los he vivido yo muy intensamente, porque un accidente siempre se vive muy intensamente, y voy a tratar de llevaros a vosotros allí. Y no vamos a juzgar ni causas, ni culpables, ni nada, sino simplemente vamos a pasar por ellos. Y luego sacaremos nuestras conclusiones al final. Y sobre todo en casa, cada uno la suya. Y mañana en el trabajo, mucho mejor. Entonces el explosivo explota porque está hecho para explotar. ¿Y por qué explota? Pues porque hay unos artificios, unos accesorios de voladura, unos iniciadores, que los fabricantes fabricamos para que estos explosivos exploten controladamente. Es decir, cuando nosotros queremos, no cuando ellos quieren. Es decir, tenemos el control, apretamos un botón, tocamos una manivela, encendemos una mecha, últimamente conectamos los detonadores a un ordenador, 1000 cosas podemos hacer para conseguir esta explosión. Pero, ¿por qué más explota el explosivo? Además de porque le coloquemos el iniciador adecuado. En ingeniería nos gusta hablar de 3 efectos subsónicos. Los explosivos explotan por choque, por roce y por aumento de temperatura. Todos, sin excepción. No hay ninguna persona que no se caiga al suelo si le das un puñetazo lo suficientemente grande. Lo mismo les pasa a los explosivos. Uno aguantará 5, otro aguantará 10 y otro aguantará 15, pero si le das un puñetazo de 100, se va a caer al suelo. Me estáis siguiendo el razonamiento, ¿verdad? Todos explotan. Solo hay que darle la solicitación lo suficientemente fuerte para que lo hagan. Entonces no hagamos como hacía mi hijo pequeño. Cuando tenía miedo a los fantasmas se tapaba los ojos y decía, se quedaba tranquilo, a él le valía porque no había fantasmas. Pero el hecho de coger un explosivo que sea más sensible al choque o al roce no nos dé tranquilidad, que las solicitaciones a las que le vamos a someter van a ser 20, 30, 40, 50 veces superiores a la resistencia que ese explosivo tiene a esos fenómenos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, no nos tapemos los ojos. Los explosivos explotan todos si les damos lo suficientemente fuerte. Quedaros con eso, ¿de acuerdo? El problema no es tener un explosivo que sea más sensible o menos sensible al choque. El problema es tener un barreno fallido. Ese es el verdadero problema. Y curiosamente, los explosivos que tienen más potencial para dar barrenos fallidos son precisamente los que menos sensibles son al choque y al roce. No sé si me estoy explicando. Es decir, son las razones. Pues vamos a hablar de personas y vamos a hablar de accidentes reales. Recuerdo en una ocasión que me decían en mi empresa, esta charla que va a dar Solís de accidentes explosivos es la charla prohibida. Alguien monta en un avión y le ponen accidentes de aviones cayendo, ¿verdad? Solís, que vende explosivos, ¿cómo habla de accidentes con explosivos? Pues hablo precisamente para deciros que son muy pocos, lo que bien dijo la directora general de Minas, son muy pocos. Yo siempre tengo la costumbre de decir que en la mina es más peligroso el alambre que el explosivo, si nos basamos en la estadística, ¿de acuerdo? Hay 10.000 accidentes con alambre, uno que se ha sacado un ojo, que se ha pinchado bajando por una rampa, y sin embargo con explosivos tenemos que hacer mucha memoria para acordarnos de alguno, ¿verdad? Yo os voy a presentar 25, voy a pasar por ellos muy rápido, no quiero echaros aquí toda la tarde, sino muy rápido por ellos para que los repasemos todos y saquemos nuestras conclusiones. Vamos a hablar de ellos. Los he ordenado cronológicamente desde el punto de vista de las operaciones, no desde que han sucedido. En todos ellos, de un modo u otro, yo he actuado como investigador a través de la empresa Maxam, me han pedido que lo hiciera y ha sido un orgullo para mí, primero porque, bueno, históricamente también vengo colaborando con labores de brigada de salvamento, etcétera, y cuando empiezas a coger destreza en un tema concreto, pues al final te toca hacer de CSI en este tipo de cosas que no son agradables, pero bueno, también uno se acostumbra a analizarlas con la suficiente entereza y frialdad como para sacar conclusiones, ¿no? Fijaros, van a aparecer muchas fotos y sobre todo van a aparecer dibujos míos, los he dibujado yo porque las fotos son muy duras de los accidentes, ¿de acuerdo? Entonces los dibujos van a intentar llevaros al tajo y contaros lo que pasa. Mirad, esta foto, cuando veis una foto, nunca va a ser una foto real del accidente, salvo que yo os lo diga expresamente. Esta es una foto de un barrenista de no sé qué tierra será, no tengo ni idea.
pero representa un accidente que ocurrió cuando yo llegué al Bierzo a trabajar, ¿de acuerdo? Una persona, un barrenista, en aquel momento de la labor se quedó sin su ayudante. Ya veis que es lo normal, la pareja del ayudante, el barrenista y el ayudante barrenista, cuando se barrenan con martillos de mano, con empujadores de columna como en este caso, se quedó sin a su ayudante por un tema de baja y al final acabó pues barrenando solo. Sabéis que el ayudante, una de las grandes misiones que tiene es precisamente en el momento del emboquí ayudar a sostener la barrena, precisamente para emboquillar. Nunca me olvidaré cuando me avisaron del asunto y fui a verlo al hospital del Bierzo y lo vi, lo encontré con la... Yo le conocía, le había dado un curso de artilleros, yo a esta persona en concreto, que cuando la conoces parece que no, pero te afecta todavía mucho más. Y nunca se me olvidará ver su cara vendada, ¿no?, con el destrozo de las piedras que salieron por la boca del barreno al emboquillar en él, como bien dice el dibujo, creo que es muy claro. Y cuando él me escribió, porque no podía hablar en un papel, escapóseme la barrena, ¿no? Esa fue la frase que me puso, porque sus orígenes eran asturianos, aunque trabajaba en el Bierzo. Tengo ese papel guardado, ¿eh? Es un papel que no quiero tirar. Y no sé, simplemente que sepáis que la barrena rotopercutiva de un martillo perforador con su boca de vidia sobre cualquier tipo de roca que estemos percutiendo, la probabilidad de que se encuentre un miligramo de explosivo, explote este explosivo, no es del 1, ni del 2, ni del 3%, es del 98, y pico por ciento. Es decir, la energía que es capaz de liberar. Por lo tanto, no vale decir, es que limpio el barreno, es que le paso la cucharilla, es que lo soplo con la manguera del aire comprimido, es que con agua a presión, lo que tú quieras, con un solo miligramo, lo menos que te puede pasar es que te quedes ciego, ¿de acuerdo? Y lesiones muy graves. Esta no fue mortal, pero fue muy grave. La ley lo prohíbe terminantemente, los mandamientos. Prohíbe terminantemente emboquillar en fondos de barreno de la pega anterior. Lo dice muy claro, pero fijaros, escapóseme la barrena siempre es una excusa. Pues, si somos capaces de transmitir, que no vale tampoco como excusa, que simplemente con un bastón de madera tenemos el problema solucionado. ¿Y qué tenemos? ¿Que meter bastones de madera en todos los fondos, en todos los culos de los barrenos? No lo sé, pero tenemos perforadoras en nuestras minas que valen millones de pesetas. Tenemos recursos mineros enormes, no tenemos bastones de madera para señalar los fondos de los barrenos. No podemos, no sabemos o no queremos. ¿Cuál es el problema que tenemos? ¿De acuerdo? Solo para la reflexión. Y sobre todo la formación, ¿no? Porque recuerdo siempre palabras de un tío mío al que quiero también rendir un homenaje, vigilante minero de Nicolasa, Pepe Solís. La primera lección que me enseñó cuando entramos a la mina, dice, acuérdate siempre de decirle al barrenista que cuando coja la barrena para emboquillar, al ayudante barrenista, que ponga los pulgares siempre en el mismo sitio, hacia el mismo sitio. Fijaros qué cosas más simples y fáciles de recordar. Porque cualquier otra postura que coja, cualquier otra, pueda coger, significa una llave de judo que si la barrena la atrapa un guante o la atrapa la mano, lo lanza por encima de la barrena. Los dos dedos juntos, este gesto, que se lo dices a un barrenista y no se lo va a olvidar nunca más, en la mina escuela se lo decimos, es simple, fácil de recordar, fácil de cumplir, te quedas con el gesto. Es la única forma que tiene el barrenista de liberarse si queda atrapado. Tiene el espacio y la posibilidad de liberarse, ¿de acuerdo? Seguimos barrenando. Este accidente ocurrió, nunca voy a decir más del accidente que el lugar donde ocurrió, por situaros en la zona, nunca voy a nombrar a la empresa y mucho menos a las personas. Porque las personas que tuvieron accidentes con explosivos no son ni más tontos ni más listos que vosotros ni que yo. Y las empresas que vivieron esta circunstancia no son mejores ni peores que la mía o vuestra. Por lo tanto, todo el respeto hacia las víctimas que hacían su trabajo lo mejor que podían y sabían en muchas ocasiones o que les dejaban, ¿no? Y las circunstancias los llevaron al accidente. Yo voy a hablar de hechos accidentales y luego sacaremos todas las conclusiones. Este accidente ocurrió en una obra civil en la provincia de Zamora, donde un barrenista, consciente de que sobraban explosivos cuando estaban terminando la carga de la voladura, decidió hacer unos tiros de ayuda cerca de los barrenos que se habían cargado de una voladura de contorno, de lo que se llama habitualmente un precorte, que estaban cargados con cordón de 100 gramos. Él estaba acostumbrado, venía de otra obra, a otro tipo de trabajo, con barrenos de ayuda, no barrenos de contorno, y nunca pensó que ahí había un cordón de 100 gramos, aunque él veía el barreno cerca y cargado. La realidad es que coincidió con el cordón de 100, lo hizo detonar, y la explosión lo hizo caer de un banco de una altura aproximadamente de 15 metros,
lo cual fue más grave que la propia explosión, incluso, ¿de acuerdo? La caída sobre los bolos de la voladura anterior. Fue un accidente muy grave, gravísimo. En Chad, en el año 2003, me tocó esta situación que veis, que es una foto real del lugar del accidente. Me avisaron de que habían muerto 4 personas en una explosión, en una voladura que se estaba cargando, en una cantera de árido, en un proyecto importantísimo de Chad, África, para el DOBA, de una empresa española, hispanolusa, que estaba allí trabajando. Habían muerto 4 personas. Bueno, realmente me avisaron que habían muerto 5. Habían muerto, voy a decir las palabras textuales, tal y como las hicieron. Habían muerto 4 personas de color, dijeron 4 negros, 4 personas de color y un blanco, que era un ingeniero portugués. Cuando llegué allí me encontré esta situación que veis allí. Yo soy la persona que estoy de naranja ahí agachado. Veis todo lleno de cartones. Donde hay un cartón hay explosivos sin detonar, que yo iba reconociendo junto con un compañero que estaba ahí en África conmigo, Manuel. Íbamos reconociendo y poniendo en los cartones lo que veíamos para que no se nos olvidara, porque teníamos que desactivar todo lo que quedó sin detonar. 4 personas estaban cargando esta voladura, por la razón que fuera, que desconocemos, decidieron entrar con la máquina perforadora después de estar la voladura cargada o parcialmente cargada. Aquí lo veis, la sarta de perforación, no sé si os fijáis, veis la barrena de perforación. La máquina ya no estaba, ya se la habían llevado para repararla, porque personas había muchas en África, máquinas había menos. Y ahí hizo explosionar todo lo que veis ahí, pues unos 40 o 50 barrenos. ¿Veis las filas? 1, 2, 3, 4, la quinta la estaban cargando. ¿Veis? Si veis la secuencia de los cartones, todas aquellas estaban cargadas, no explotaron. Explotaron estas de aquí porque estaban además enlazadas con cordón detonante, porque tenían pocos detonadores, los recursos en Chad son muy limitados y estaban todas enlazadas, con lo cual pues explotó un barreno, explotaron todos los que estaban enlazados a él. Ahí veis la imagen de la barrena, ese soy yo. Y en ese otro agujero que veis ahí, que es el agujero de un barreno, de una explosión de un barreno, apareció el ingeniero portugués muerto. Yo no lo llegué a ver, claro, evidentemente, yo tardé en llegar 2 o 3 días allí. Apareció muerto, con la cabeza hacia abajo y tapado con piedras que no habían venido de la voladura. Todas eran bastante manejables, ¿de acuerdo? La conclusión de la investigación del accidente fue que el ingeniero portugués no se había muerto por la explosión incontrolada, sino murió por las pedradas que le tiraron los 35 que quedaron vivos, ¿eh? En Chad no hay reglamento de normas básicas de seguridad minera, pero ellos, a su modo, hacen cumplir la ley también, ¿no? ¿De acuerdo? Es decir que, bueno, revisando los temas aparecen causas que llevan al accidente. Vemos la sarta de perforación a donde llevaba, a otro barreno que estaba perforado. Revolviendo por ahí, pues cuando andas por ahí te encuentras todavía restos de personas que todavía están ahí, que nadie los ha recogido, y que los buitres por algo andan por allí, porque todavía los hay. Se hizo la desactivación de esos barrenos fallidos, detonándolos de nuevo. Ahí veis la voladura después del disparo. Y hicimos una formación para los 35 negritos que quedaron vivos, ¿eh? Para intentar enseñarles lo que debían hacer siempre y lo que debían hacer nunca, ¿eh? Gente que no sabía leer y escribir, hicimos eso, los 10 siempre y los 10 nunca que hay que hacer con explosivos. Y ahí está mi amigo Manolo Puertas, el único blanquito que está detrás, que era el traductor. Yo no sé hablar ni francés ni árabe, y yo ahí estoy delante, y Manolo era el que vigilaba a ver si alguno se agachaba a coger piedras. Seguimos. Permitirme algún chiste para frivolizar un poco, porque cuando hablamos de accidentes es un poco a veces duro, ¿no? Este accidente ocurrió en el límite de León y Barco de Valdeorras. No os voy a decir tampoco la empresa, no tiene sentido. Y ocurrió, este trabajador encendió las mechas para disparar con mecha, con 6 mechas, conforme a lo que dice la ley. Le había sobrado medio paquete de pólvora y dijo, ¿para qué lo voy a llevar a los polvorines? Si tengo que irme allí a controlar la voladura desde los polvorines, me lo llevo cuando me vaya. Y entonces, bueno, encendió las mechas, cogió la pólvora y se fue por ese camino, que ese sendero, que son así los senderos que tenemos en las canteras y en las minas reales, ¿eh? No son tan llanos como nos gustarían, ni tan poco resbaladizos. Bueno, la realidad es que se cayó, la paquete de pólvora que llevaba en la mano soltó la pólvora, la propia pólvora cayó y tomó contacto con el fuego de las mechas que acababa de encender. No fue mortal el accidente, pero fue muy grave.
y creéis que era la primera vez que él hacía eso. La ley lo dice muy claro, antes de encender las mechas o conectar la línea de tiro al explosor, debemos asegurarnos que todos los explosivos están en un lugar adecuado y seguro. Lo dice la ley, pero se nos olvida, las prisas, todas estas cosas que normalmente no se hacen. Lo triste de todo esto es que en menos de 2 meses en el tiempo y en menos de 20 kilómetros en el espacio, murieron 2 personas después de este accidente. Estaban cargando una voladura con pólvora, por el invierno hacía mucho frío, y cuando hace frío lo normal es que te calientes, porque hace frío, y pues eso, encendieron un fuego, un bidón, tan socorrido para calentarse de vez en cuando, ¿de acuerdo? Ese bidón, ¿cómo llegó el fuego del bidón a contactar con la pólvora? No lo sabemos, lo que sí es verdad es que murieron 2 personas en ese accidente, ¿de acuerdo? Yo me pregunto si estas 2 personas alguien les hubiera contado 2 meses antes lo que le había pasado a su compañero, a lo mejor habrían puesto el bidón más lejos, quizá más lejos aún. Seguramente que no habría necesidad de mentalizarles de que no debían fumar cuando manejan la pólvora, ¿verdad? Seguro. Y ya puestos a no fumar, no se nos olvide no beber tampoco, ¿de acuerdo? Que no nos favorece nada el consumo del alcohol cuando manejamos explosivos. Ya aprovechando, lo suelto. Seguimos. Como veis, no me centro en los accidentes, no busco culpables, no busco causas, cuento hechos. Vosotros sacáis sobradamente vuestras propias conclusiones. Luego, al final, yo sacaré las mías. Este accidente ocurrió en Cáceres y fue uno de los accidentes más graves que ocurrió en España. Hubo un antes y un después de este accidente. Murieron 4 personas cuando estaban cargando una voladura de un túnel en interior a 350 metros de La Boca. Estaban en esta situación que estáis viendo aquí. Cargaban 2 desde el suelo y otros 2 cargaban desde el cazo de la pala. Ahora nos escandalizamos, pero entonces era lo más normal del mundo. Todo el mundo trabajaba en los túneles así. Los más buenos y profesionales cargaban un poco de tierra en el cazo de la pala porque la pala estaba muy resbalosa para no resbalar, ¿verdad? Pero esas bonitas cestas que tenemos ahora, elevadoras y eso, de aquella brillaban por su ausencia, ¿no? Entonces estaban trabajando en este momento, se habían cargado el cuadrante de la derecha a los de abajo, el cuadrante de la izquierda a los de arriba, se habían cambiado y en este momento ocurre la explosión. Se produce la explosión, yo estaba en Béjar, Jesús, tú también estabas por allí, y me avisaron que había pasado esto y llegué cuando todavía no habían sacado a las víctimas. De hecho, todavía no habían entrado en el túnel, porque llegué muy rápido, de Béjar a Cáceres llega muy rápido, porque los 350 metros de tubería de ventilación habían salido por la boca, junto con los torres de iluminación, con el compresor, con todo lo que había en el túnel, salió todo por la boca, ¿de acuerdo? Había salido una persona, el palista consiguió salir por su propio pie, con graves lesiones pulmonares, de oído, etcétera, salió tocando el hastial como pudo, el pobre, y nadie sabía lo que pasaba dentro, y no tenían tampoco medios para entrar, porque estaban limitados, porque el valor de contaminantes gaseosos que había allí, de monóxido de carbono y de vapores nitrosos, era superior al que aguanta, había que entrar con equipos de respiración autónoma. Yo entré con los bomberos, que fueron los que entré con ellos, y la verdad es un espectáculo que bueno, tarda en olvidarse, ¿no? Y a veces cuando uno cena demasiado, pues le viene en los sueños, ¿no? Ese tipo de imágenes. 2 personas estaban en el suelo, destrozadas, sin ropa, y otras 2, se suponía que había 4, y otras 2 no estaban simplemente, habían desaparecido y no estaban ahí. ¿Qué fue lo que pasó? No sé, yo os voy a contar los hechos, ¿de acuerdo? Todo el explosivo que estaba cargado con detonadores eléctricos altamente insensibles en fondo. Empezó a barajarse el tema de las corrientes erráticas, etc. ¿Ven? Son hipótesis. La realidad es que todo lo que estaba cargado no explotó absolutamente nada. Todos los detonadores que había colocados, que incluso el vigilante había ido, o sea, el encargado había ido colocándolos en madejas, en los barrenos, para que luego los artilleros fueran cogiéndolos y cebando y preparando las cañas, estaban metidos en los propios barrenos. No explotó nada más y nada menos que 40 kilos de dinamita que estaba en el cazo de la pala, en cañas preparadas para ir colocándolas. Explotaron 40 kilos.
La realidad es que la zona de la explosión estaba clara, se veía marcado en el frente, clarísimamente la zona de la explosión. Coincidía con un barreno sin cargar. Y todo apunta a pensar que, porque el palista además así lo manifestó, que no fue el único que no falleció, que en el momento de la explosión él estaba moviendo el cazo de la pala, le habían dicho levanta que no alcanzamos, así de claro. Todo parece a conjeturar la posibilidad de que ese cazo de la pala haya impactado contra un dron detonador que estaba metido dentro del barreno, esperando a ser cogido por el artillero, preparada la caña y cargada en su interior. Al explotar ese detonador, cebó una de las cañas, porque los 4 metros de caña son más largos que la Toro Tanro, perfil bajo, que lleva y sobresalen unos 20-30 centímetros. Todo parece apuntar, todos los indicios, a que eso fue así. Hubo un antes y un después de este accidente. Las jefaturas de minas, que son las autoridades competentes para hacer este tipo de trabajos y de gestiones de control y de seguridad, dijeron, pues que carguen desde una escalera. Y desde una escalera no es un poco peligroso. Y dice alguno, no, pero si se le suelda un travesaño abajo, metálico, coge mucha estabilidad. No digo nada, y lo digo todo. Si los albañiles en la construcción endamian, ¿por qué no van a andamiar los trabajadores de los túneles? Que endamien, ¿no? O andamien, no sé cuál es la palabra correcta. Pero aquí, como estamos en Asturias, me lo permitís casi todo. Alguien se debió hacer de oro vendiendo cestas elevadoras, que es un equipo estupendo, porque se manejan desde arriba, tienen una barandilla de más de 1,5 metros, tienen un rodapié, son antideslizantes, es una delicia. Luego ya surgen los puristas de la seguridad, que si hay que ponerse un arnés y amarrarse a la cesta o no. Bueno, eso ya son cosas. Pero mi pregunta es, ¿con esto hemos resuelto el problema? ¿Hemos mejorado las condiciones de trabajo? Sí, pero ¿hemos resuelto el problema? Si el problema fue el impacto del borde del cazo de la pala contra un detonador, ¿hemos resuelto el problema? ¿O nos estamos tapando los ojos como hace mi niño? En Segovia encontré a un padre y un hijo que tienen una empresa, o tenían, que llamaban estos poceros que andan haciendo zanjas y haciendo pozos por los pueblos, de estos que rompen el lavabo con explosivos sin romper el espejo, unos verdaderos artistas. Y ahí estaban haciendo estas voladuras al lado de la carretera, como veis, todo sembrado de detonadores, pequeños cartuchos de explosivo, voladuras súper controladas. Y le dijo el padre al hijo, ten cuidado cuando des para atrás, que lo tenemos todo sembrado de detonadores, no sea que pises uno. Y el hijo, que lo había formado yo, le había dado yo al curso de artillero, se vuelve, yo estaba allí, fui el que saqué esta foto, y me dije, Solís, si se pisa un detonador, sale. Y yo le dije, depende. Dice, digo, yo tengo un artillero que conozco que pesa 11 arrobas y media. Si no sabéis lo que es una arroba, son 11,5 kilos. Debo hacer un cálculo. Digo, depende si el detonador está puesto sobre una piedra dura, de pico, o blanda. Si la bota del artillero es dura o blanda. ¿Y sabes lo que dijo su padre? Lo que tienes que hacer es no pisarlo. Bueno, no, porque no era asturiano. Dijo, lo que tienes que hacer es no pisarlo. Y entonces le dice el padre, ¿a que ese de ahí no lo pisas? Dice, porque lo puse yo y metí el casquillo dentro. Simplicidad. Ya me vais cogiendo hacia dónde voy a llegar con mis conclusiones. Si hacer seguridad es cuestión de querer hacerla, muchas veces. No es difícil. Dije, os voy a hacer una foto y os voy a sacar en todos mis cursos, porque habéis resuelto el problema del accidente de Cáceres. ¿Necesitáis algún comentario o está suficientemente claro? Cuando miramos los accidentes reales, vemos que la forma de haberlos evitado es nada, es tonta. Es simplemente cuestión de dominar el trabajo que haces y tener la curiosidad de hacerlo bien. ¿De acuerdo? Palencia, mina de interior de carbón. Este artillero cargó una pega, la conectó, detonadores eléctricos sensibles, la conectó con detonadores eléctricos, la conectó a la línea de tiro, se fue al refugio, la comprobó con el ómetro, le dio correcto, 10 detonadores por 2 ohmios, 20, más 10 de la línea de tiro, 30, le dio 31, vale, bien. Pero lo dijo el vigilante, no el vigilante de seguridad, sino el vigilante plantilla, el encargado.
no dispares, porque tengo aplicadores en el retorno de ventilación. Espera para disparar. Y entonces empieza ya. Me cago en tal, me cago en cual, me cago en no sé qué, para un día que acaba uno temprano, que puede coger la jaula, no sé cuánto, ya estamos. Lo conocemos todos eso, ¿no? Incluso lo hemos dicho nosotros alguna vez, seguro, ¿verdad? Cuando llegó el vigilante y le dijo, venga, ya puedes darle, con prisa cogió el explosor, lo conectó a la línea de tiro y disparó. Y no salió la voladura. Estaba a 150 metros en curva y tenía que haberlo oído perfectamente. No salió la voladura. Cuando le preguntaba a la jefatura de minas en la investigación del accidente, a este muchacho, ¿qué fue lo que hiciste inmediatamente después de apretar el botón del explosor y ver que la voladura no salía? Y a todo el mundo le sorprendió la respuesta del chaval. A mí no me sorprendió nada, la verdad, la estaba esperando. Pero igual es que a lo mejor yo pienso demasiado deprisa. Él dijo, ¿qué hiciste después de disparar y que no saliera? Dijo él, disparar otra vez. Es una respuesta totalmente lógica, porque yo cuando monto en el coche y le doy al contacto y no arranca, me bajo y miro, abro el capó a ver qué le pasa. Tiro otra vez de puesta, ¿no? Solo que la ITC lo dice claro, la Ley de Seguridad Minera. No se debe dar una segunda vez al explosor si no ha salido la primera sin averiguar las causas del fallo. Lo dice. Por lo tanto, si él lo sabía y no lo hizo, estaba mal concienciado, y si no lo sabía porque no se lo explicaron, se lo habíamos explicado mal los que lo habíamos formado. La realidad es que fueron al Tajo, él y el vigilante, y se encontraron esto. La estratificación favorable, no llevar quizá el posteo al corte del todo, hizo que se desprendieran unos costeros, como veis ahí, simplemente. No por el disparo de la pega, no, fue la gravedad. La suerte que tuvo este señor que no le ocurrió mientras estaba cargando. Le ocurrió cuando estaba en el refugio, de lo cual no fue consciente. Lo que pasó es que cortó todos los cables y todo el circuito. ¿Y qué le dijo el vigilante? Eres artillero profesional, ¿no? Estás formado, te ha enseñado Solís y has aprobado los exámenes del director del área de industria. Ya sabes lo que tienes que hacer. Con mucho cuidadín, ir comprobando y solucionando el problema. Pero claro, comprobar y solucionar el problema significa hacerlo siempre desde el refugio, desde el mismo lugar donde se va a efectuar el disparo. Lo dice la ley también. Y él lo sabía, pero claro, eso significa tiempo. Hay que ir y volver. Hay que ir y volver. Y entonces dice, ya me dijo a mí Solís que el ómetro tiene una intensidad de seguridad, porque Guaje sabía un montón, de 5 miliamperios, que está 100 veces por debajo de la intensidad de seguridad de un detonador. Y entonces, claro, calentóse, como dicen en mi pueblo. Calentóse a comprobar detonador por detonador, como podéis ver ahí. Bien, esto que tengo en mi mano son 2 metros, es la cerilla de un detonador sensible exactamente igual que la del detonador que tenía ese señor en la zapatera. Exactamente igual, de 2 metros de longitud. Con la misma sensibilidad eléctrica que la suya. ¿De acuerdo? Solo que no es un detonador, es un inflamador, porque si fuera un detonador no lo podría tener yo aquí. Tendría que tener un vigilante de seguridad y una guía de circulación, etcétera, etcétera. Este inflamador es pirotecnia, por lo tanto me he permitido traerlo porque creo que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿de acuerdo? Vamos a aprovechar esta botella de agua que me han puesto aquí generosamente, no sé si es la mía, pero le voy a echar un trago. Y vamos a utilizarla de soporte para hacer esta operación. ¿Vale? ¿A quién os recuerda la foto esa? ¿No os recuerda algo de lo que estáis viendo ahí? No estoy exactamente en la misma situación que él. ¿Sabéis lo que tengo en mi mano izquierda? La pila de su ómetro. No la del mío, la del suyo. Vamos a poner la pila del ómetro directamente a los bornes de este inflamador. A ver qué pasa. Yo no sé lo que va a pasar. Vamos a hacerlo. ¿Qué cosas hace Solís? Yo creo que se necesitan pocas explicaciones después de ver esto, ¿no? De lo que le pasó a este señor. El ómetro, estando bien, en buenas condiciones, tiene esos circuitos de seguridad para evitar que lleguen más de 5 miliamperios, efectivamente, pero si está bien, esa es la expresión, si está bien. ¿Qué pasa si nos ha caído al agua? ¿Cuánto hace que no lo hemos revisado? Tuvo muchísima suerte, el chaval yo le conozco, cada vez que me voy por guardo le paso a saludar, está en silla de ruedas, pero tuvo la suerte de que el propio escombro que le había caído de arriba le sirvió de parapeto, que si no lo hubiera matado. Evidentemente la explosión de 10 cartuchos de dinamita, o de 8 los que tuviera allí, lo hubiera matado. Lo hago en todos los cursos de artilleros, esta operación. ¿Creéis que es bueno que lo haga?
a los artilleros. Yo estaba convencido de que era inmejorable hacerles esto. Pues, cuidado. Uno de ellos lo aprendió tan bien que al día siguiente fue a la mina, se compró una pila de 4,5 voltios de petaca y se voló la mano izquierda. Era muy mayor, tenía 23 años, estaba muy cansado de trabajar y tenía muchas ganas de jubilarse. Esto no es un accidente, esto es una autolesión, pero esto es una realidad, ¿de acuerdo? A este señor le enseñé yo a volarse la mano izquierda. Luego, ojo. Daros cuenta del giro copernicano que pueden tomar los acontecimientos, ¿de acuerdo? Lo que estás intentando concienciar a una persona, al final lo que estás dándole es una pista, y cuando yo fui a verla al hospital y le pregunté que por qué no se había cortado la mano con un hacho, que parecía más razonable que habérsela volado con un detonador, sobre todo en una mina con grisú, al aire libre, porque él le avisó, le dijo a su compañero que iba a tirar el pantalón. Eso es una expresión muy asturiana, sabéis lo que significa, ¿no? A una galería abandonada donde había grisú, además, marcada por el director facultativo con un aspa, que significa no pasar, hizo explosionar un detonador al aire libre, con una atmósfera grisuosa. ¿Sabéis lo que significa eso? O sea que... Bueno, pues la realidad de todo esto es que él dijo que él había oído que los accidentes con explosivos no duelen. No sé si había visto muchas películas de Clint Eastwood, pero sí duelen, sí. Y se quedó sin dedos, se quedó solo una falange del pulgar y el dedo meñique. Todos los demás los perdió, ¿de acuerdo? Bueno, ahí queda. Esto no es un accidente, es una autolesión, pero para la reflexión también. Por lo tanto, vigilancia muchas veces de los materiales que tenemos con nosotros. Llevamos una lámpara de mina que tiene una batería, que tiene más de 1,5 voltios que tiene esta pila, ¿de acuerdo? Luego cables pelados, etcétera. El seguro de vida es el cortocircuito. Los detonadores tienen que estar siempre cortocircuitados. Un detonador cortocircuitado es imposible que salga por corrientes erráticas. Por lo tanto, tenerlos siempre cortocircuitados, ¿de acuerdo? Otro accidente que ocurrió a un director facultativo, compañero nuestro, fue por bajarse de un coche con detonadores en la mano. Alguno de vosotros lo habréis conocido. Pues hubo una derivación del coche. ¿Cuántas veces al cerrar la puerta del coche nos ha dado corriente? Sobre todo en tiempo seco, las ruedas son aislantes, el coche se roza contra el aire, se carga electrostáticamente, nos ha dado corriente. ¿Cuántas veces nos ha pasado? ¿Qué debemos hacer? Pues bajarnos del coche nosotros y luego bajar los detonadores y tomar tierra. Los vehículos que transportan detonadores es recomendable, así lo dice la ITC, que tengan puestas a tierra, ¿de acuerdo? Aunque sean transportes interior, transporte interno. Y una puesta a tierra es tan simple como una cadena colgando, que cuando estorba la subimos al maletero para que no vaya rozando por la carretera. Y cuando estemos en el tajo, en el túnel, para llevar los detonadores al tajo, lo que sea, la dejamos caer y va rozándose por el suelo y ya tenemos una puesta a tierra. Fijaros qué simple. Volvemos otra vez a la teoría de la simplicidad. Fijaros lo fácil que es haber evitado accidentes. Cuando los analizamos uno por uno, nos damos cuenta de lo simple que hubiera sido. Ahí veis el trabajo nuestro día a día de nuestros vigilantes de seguridad que transportan los explosivos, las puestas a tierra de los vehículos, etcétera. Y bueno, imágenes de los artilleros también descargándose a tierra, que esta imagen, yo me gusta, todas las fotos que pongo aquí son sacadas normalmente por mí, pero esta nunca la he podido sacar porque nunca he visto a nadie hacerlo, entonces la he sacado del manual. Bien, en el año 2001 me casé y 15 días después de casarme me mandaron de viaje de novios a Bolivia, a investigar un accidente mortal. A la selva en el Chaco boliviano, me fui con mi amigo y mi jefe Jesús Félix Domingo y estuvimos allí y visitamos el mayor proyecto de geofísica que se ha hecho nunca en la historia de la humanidad. Era un proyecto de 3.000 trabajadores en una selva seca, se llama el Chaco boliviano. Si alguno vais por ahí, no es un sitio muy recomendable para ir, pero bueno, es curioso. Está a 2.000 metros de altitud, tiene una temperatura media de 38 grados centígrados en los mejores momentos. Esa altitud tan grande, el aire enrarecido y una selva seca, hace que cuando nosotros llegamos allí empezamos a verificar qué había pasado para que esa persona se había muerto. Se metían cargas de pentolita, 10 kilos de pentolitas a 30 metros de profundidad, con un detonador sísmico. Los detonadores sísmicos son eléctricos. Y las personas, cuando iban a conectar los cargapozos, que llamaban ellos, cuando iban a conectar los detonadores eléctricos, a hacer las verificaciones, les explotaba la carga. Les explotaba la carga cuando estaban preparando esta sarta, ¿no? Y morían, claro. Entonces, llegamos allí, empezamos a medir corrientes erráticas y nos quedamos sorprendidos
pensamos que nuestros equipos estaban mal y no estaban mal, porque todo estaba cargado electrostáticamente, todo. La selva completa estaba cargada, las personas, la selva, solo te descargabas a la orilla del agua, a la orilla de los ríos. Llegamos a medir diferencias de potencial entre la boca del barreno y el fondo del barreno a 30 metros de profundidad. Escuchad lo que os voy a decir, superiores a 1500 voltios. Había un árbol que los indios llamaban el toborochi, que le decían que era el árbol mágico, porque decían que si lo tocabas te daba una maldición y te tumbaba. No, no te tumbaba, es que te daba, claro, el árbol tenía las raíces a 30 metros de profundidad y estaba cargado de agua, bebía en el nivel freático. En consecuencia, tocabas el árbol cargado con 1500 voltios y te pegaba un chingón, que claro, imagínate la risa, ¿no? Bueno, pues todo tiene solución hasta esas condiciones extremas. Nosotros nos dimos cuenta que la mejor opción era mojarse para descargarse. A la orilla del río nadie se cargaba. Pues bueno, al final, simplemente como con una chisgueta, que es un aerosol de estos que te puedes mojar, mojándote las mangas del overol, como decían ellos, que es el mono, la funda de trabajo, y las perneras, le dabas 3 minutos de tiempo a la persona para que cargara al pozo. Entonces ya no metía la carga en el fondo, la metía en cabeza, era la última que metida. Diseñamos unas cajas especiales para ello, unos especiales tapones para sujetar los hilos del cordón del detonador para que no se estropearan. Recuerdo el mensaje, eran 10 puntos azules para 2 momentos rojos, eso le gusta mucho a los americanos porque era además una empresa norteamericana, eran gringos, Western Geophysical Company, y estos pues agradecieron nuestro postulado, porque lo que hicimos fue enseñar a los encargados un procedimiento para evitar ese problema. Cuando los encargados lo supieron hacer, se encargaban de examinar a todos los cargapozos para que ellos también lo supieran hacer. Y entonces eran cosas tan simples como no bajes la sarta que pesa 10 kilos con los cables del detonador, que se te van rozando contra las paredes del barreno. Y dice, utiliza una cuerda. Y dice, ¿qué hacemos con la cuerda cuando lleguemos abajo? Digo, dejarla abajo, que estáis 3.000 personas en esta selva y no se os ocurre dejar una cuerda abajo, no pasa nada. Bajarla con un palo, no sé, crear tapones, la chisgueta, una caja especial que era electropositiva cuando ellos se cargaban electronegativamente. Este tipo de cosas todas tienen más o menos complejidad, pero al final, si al artillero, al cargapozo, se lo das de forma simple, él simplemente va a cumplir el protocolo que le das, los 10 puntos azules para los 2 momentos rojos, ¿no? Ese era el idea. Voy evolucionando a lo largo de la carga de los barrenos, como veis, y llegamos a un accidente muy curioso que le ocurrió a esa persona que nunca pensó que al disparar, es gráficamente claro, ¿no? La voladura iba a levantar sus cables y esos cables iban a tocar una línea de alta tensión. Él estaba en el otro extremo, ¿de acuerdo? Fue un accidente mortal y los cables deben anclarse para evitar proyecciones. Y esto no solamente pasa en un cielo abierto, puede pasar en interior, en un túnel. Tenemos altas tensiones, muchas veces cercanos a la propia voladura. Y nunca somos capaces de pensar que nuestros hilos salen proyectados con la voladura. Y que con los hilos van las piedras. Y que las piedras golpean en un cofre, que nos ponen un cable al descubierto y el hilo toca allí. Y yo estoy al otro extremo. Tan inmediato como eso, ¿no? Anclar. Con esto es tan simple como anclar. ¿De acuerdo? No olvidéis que en las proximidades de línea de tensión, los detonadores eléctricos requieren estudios de corrientes erráticas que Maxam, a través de su departamento técnico, viene ejecutando históricamente para todos sus clientes. Lo mismo pasa con el tema de los detonadores emisoras de radiofrecuencia, que yo sepa nunca han dado lugar a un accidente, pero os pongo este gráfico para recordároslo ya que estamos tocando este tema también, que es todo cuestión de distancia. Los detonadores eléctricos actúan como antenas y si a una emisora le damos la potencia suficiente podría darse el caso de que esto ocurriera. Las tormentas les pasa exactamente lo mismo, no es la primera vez. Aquí sé que en Asturias hubo un suceso, que una tormenta sacó una vez una voladura, lo que pasa que afortunadamente no trajo consecuencias letales. Hay detectores de tormenta que nos permiten saber a qué distancia estamos de las tormentas, pero vendemos muy pocos en Maxam. Lo mismo nos pasa con el tema del grisú. Si no hacemos las conexiones adecuadamente, el grisú puede llevarnos a un tema eléctrico. Bueno, este accidente es muy curioso. Ocurrió en Asturias, es un accidente en Asturias. Las autoridades mineras, hay varias por aquí de Asturias, se acordarán de él.
cuando hubo unos cambios de pozos mineros, que no vamos a decir las empresas para qué, un trabajador que fue de un pozo artillero a otro pozo, la primera voladura que cargó, le explicaron, él sabía hacerlo perfectamente, del pozo de origen, y preguntó, ¿desde dónde disparan aquí? Y dijo, desde el cruce de no sé dónde, están ahí los hilos. Él acabó de cargar, se retiró, dijo, disparamos a horarios preestablecidos. Sí, sí, pero en cuanto termines aquí, no hay ningún problema, porque al retorno no hay nadie, tú puedes disparar. Compruebas y disparas. Tú asegúrate que en tu galería, tú y tu compañero, aseguraos de que no hay nadie. Y así lo hizo. Él fue al sitio donde le dijeron que estaban los cables, comprobó, le dio bien, dentro de lo normal, y hizo lo que le habían dicho que debía hacer, según el procedimiento, disparar. Y disparó. Disparó la pega de otro compañero. Disparó la voladura de otro compañero que estaba cargando en otra galería para el otro lado, que justo la acababa de conectar. Pues, no sé, a lo mejor habrá que plantearse, donde tenemos la línea de disparo, en ese refugio, desde qué refugio estamos disparando y en qué sitio, ¿verdad? Dicen que las carga el diablo, pues es así. Este ocurrió en León, este accidente. Dos artilleros que habían de cargar una pega y se fueron al refugio para dispararla, cumplían las DIS de la empresa que les decía 150 metros en curva, 200 en recta, estaba perfecto y todo. Pero había una labor de ventilación que estaba entre el disparo y el sitio donde ellos se colocaron. Una labor de ventilación que además conectaba con un pozo aledaño, por la cual nunca pasaba nadie, porque no pasaba nadie, era una labor de ventilación. Pero le habían dicho al vigilante del otro pozo que había una pareja de artilleros muy buena, que estaba dando muy buenos resultados, y dijo, pues voy a verlos, porque si son buenos los paso para este otro pozo, que van a ganar más perras y van a estar contentos. Pues eso fue lo que pasó, que los dos estaban en el refugio muy bien, pero el vigilante encontró un lugar por donde entrar al corte, y cuando estaba acercándose al corte, le dispararon la pega a su benefactor, al que les iba a ayudar, ¿de acuerdo? No fue un accidente mortal, fue bastante leve, pero pudo haber sido muy grave, ¿no? Seguimos. Segovia. Como veis, muchos accidentes, en todos ellos de un modo u otro yo he participado, y quería relatároslos todos juntos, seguidos, y daros hechos, porque sé que dándos estos hechos, con estas fotos y estos dibujos, os estoy encendiendo luces, estoy seguro, absolutamente. Lo hago con los artilleros, ¿cómo no lo voy a hacer con vosotros? Porque una cosa es contaros las leyes y los mandamientos que hay que cumplir, y otra cosa es que veáis que esto pasa a personas normales, que no son ni más listos ni más tontos, como os digo, que nosotros, ¿no? La imagen es muy clara y aquí muchos compañeros que trabajaron conmigo en la obra pública seguro que se verán muy identificados, ¿no?, con ella. Acabamos de cargar una voladora en trinchera, tal, ¿qué hacemos en el momento del disparo? No, todo coordinado, el coche da una vuelta alrededor, vigila todo. Yo voy al este y tú vas al oeste, desde ahí vemos todos los accesos, hablamos por las emisoras, no antes de que todos coordinemos, damos la orden de disparo, todo normal. Y alguien dijo, oye, ese camino que hay que va detrás de esos árboles, ¿habrá que poner a alguien a cortarlo ahí? Y contestó la persona responsable, hay que estar ciego, no saber leer para pasar por ese camino. Hay una señal así de grande que pone, no pasar voladuras. Bueno, pues el señor que pasó tenía más de 80 años, veía bastante mal, por cierto, era portugués de origen, con lo cual no pasar voladuras es como si a mí me lo dices en portugués, seguramente que tampoco a él le decía nada, y pasó. Dispararon la voladura y se fueron los artilleros y todos a comer. La voladura salió muy bien, la revisaron. Bueno, yo me pregunto si pasaríamos, para empezar, a utilizar las señales homologadas, aprovecho para decirlo porque esto lo entiende un portugués y un ruso, ¿eh? Lo entiende todo el mundo, y un español, claro, y hasta un catalán, ¿eh?, lo entiende. Entonces, esto es la señal homologada que dice, ir por un camino en el monte, encontrarte esta señal y pasar adelante sin pegar una voz y decir, por lo menos, ¿verdad? Bueno, pues este señor no fue a comer, su mujer se preocupó mucho, sus hijos fueron a buscarle, lo encontraron con un golpe en la cabeza, muerto. Todo el mundo pensó que lo habían intentado robar, pero llevaba la cartera y el dinero, nadie lo había robado, y apareció la piedrecita, ¿no? Una piedra procedente de la voladura, del tamaño de un vaso, ¿no?, que le golpeó y lo mató.
directamente es un accidente mortal. Por lo tanto, nos hace mucha gracia lo de la corneta del artillero, al tercer toque tocábamos y tal. Recuerdo una vez en Casur que los niños no querían comer en la escuela de Puerto Llano porque decían que no habían disparado la voladura todavía. Ese día no disparaban a las 2 de la tarde y mientras no oigan la voladura no es la hora de comer. Para ellos, es decir, ese tipo de método de disparar siempre a las mismas horas, marcar unas sirenas, unos protocolos, un cohete, lo que sea, algo que, señales ópticas y acústicas, dice la ley, no que identifique el riesgo. Este accidente ocurrió en León y una voladura alcanzó a una pala que estaba el palista dentro porque nadie le había avisado de que iban a disparar, porque nadie lo vio. Estaban metidos detrás de un banco que nadie imaginó, todo el mundo lo daba que estaba por el otro lado de la cantera y le llegaron las piedras. Fue un accidente grave, con lesiones, no murió el hombre, pero fijaros el estado de la máquina. O sea, imaginaros la persona que estaba dentro, lo bien o lo mal que lo pudo pasar, ¿no? Situarse, hay que controlar los accesos, pero hay que controlarlos muchas veces con barreras o señales que impidan el acceso y sobre todo ponerse a cubierto de proyecciones o ponerse a cubierto el casco. Ponerse un casco a 140, 200 metros de una voladura te puede salvar la vida. Hombre, si la piedra es del tamaño de esta botella, pues seguramente no. Pero si es del tamaño de un garbanzo, pues seguramente sí. Y como el casco es obligatorio además ponérselo, pues nos lo ponemos, ¿vale? Este accidente ocurrió en Burgos. Son imágenes reales de la investigación mía del accidente. Este es mi coche, el coche que tenía antes. Y esa es la voladura que se disparó. Y ese es el punto, la señal roja, donde el propio director facultativo estaba cortando el acceso a la cantera para que nadie pudiera acercarse en el momento de la voladura. El único punto de entrada a esa cantera. Había recogido a todas las personas y las había colocado en los containers que veis al lado de la flecha roja. Estaban todos a cubierto de proyecciones, menos él. Él estaba aparcado, como veis ahí en ese coche, que es el mío, y el que está ahí soy yo. Estoy simulando el momento del accidente. Hablando por teléfono con el artillero que disparaba desde un refugio establecido para el otro lado de la voladura, en el sentido contrario de la voladura. Y él estaba a 245 metros exactos, ¿de acuerdo? Una piedra del tamaño de una taza de café le golpeó en la cabeza, matándolo instantáneamente. Ahí veis las causas, en este caso arcilla, vetas de arcilla, que no habían sido controladas durante la perforación, disminuyendo la piedra, haciendo que alcances que normalmente podrían ser de 50 o 60 metros, pues fueran de más de 200. Ahí veis los impactos de la arcilla a lo largo de toda la trayectoria, ¿los veis? Esos impactos sobre las quebrantadoras primarias, los terrones de arcilla, ¿los veis? Y esta es la piedra que le golpeó en la cabeza, veis al lado de un bolígrafo, ¿no? Estoy seguro que en esta cantera se siguen haciendo voladuras, no lo sé, no es mi cliente, pero se están haciendo voladuras fijo. Estoy seguro que hay un director facultativo. Y estoy seguro que sigue cortando los accesos antes del disparo. La única diferencia entre él y su antecesor es que este seguro que se pone a cubierto de proyecciones, ¿verdad? Quiero hablar de un accidente que mató a uno de mis amigos y trabajador de nuestra compañía, en que la proyección llegó a distancias kilométricas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, sobre todo cuando carguemos con camiones cargadores, que son muy rápidos, cargan muy rápido, pero la rapidez muchas veces no va reñida, no va acorde con la seguridad, ¿eh? Hay que llevar el control de la carga fehacientemente para evitar que una acumulación en una cueva coquera nos lleve a que una proyección pueda llegar a distancias, como os digo, kilométricas. En este caso, que costaron la vida de un vigilante de seguridad, que cuando su mujer me decía, Solís, si hubieras estado tú allí, no se hubiera muerto mi marido. Y yo le dije, si hubiera estado yo allí, estaría al lado de tu marido. O sea, seguro me hubiera muerto yo o él o ninguno de los dos, pero estaba en un sitio que todos podíamos considerar seguro, ¿verdad? La foto lo dice todo, ¿eh? A cubierto de proyecciones, a distancia suficiente y a cubierto de proyecciones. Bien, a veces hacemos las cosas tan bien que resultan a ser un poco contraproducentes. Fijaros, este accidente ocurrió en Valencia. En Valencia
en esta empresa habían montado un refugio hecho con, pues no sé, con lo que parece un depósito de gasoil o de alguna cosa de ese tipo. Hicieron su propio refugio con una puerta, se podía coger con un estrobo, llevarlo con la máquina y tal. Cuando tienes un refugio tan bueno, tienes la tendencia de ponerte muy cerca. Y se pusieron muy cerca y el que se disparaba con un HU-160, que es un explosor que da 3000 voltios, se agachó y otro se puso encima y estaba por la rejilla para hacer una foto de la voladura, porque a todos nos gusta tener una buena foto de las voladuras, ¿verdad? No sé, él disparó y solo sabe que el que estaba de pie se cayó encima de él, el otro pensó que le estaba bromeando, diciendo quítate, 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 y estaba muerto. Se barajó la posibilidad de que estaba lloviendo y que hubiera sido una derivación del propio explosor, de los 3000 voltios del explosor, el que hubiera hecho que se hubiera muerto la persona de arriba, pero al hacer la autopsia se vio claro, o sea, no había sido el explosor, fue un golpe en la cabeza. Y una piedra que había venido de la voladura y que ni siquiera los propios trabajadores que estaban dentro, estaba la campana llena de pedradas, que es decir, no era la primera vez que les daba, no sé si me explico, una piedra. Y como se simultanea con el ruido de la voladura, pues él no llegó a percibir el golpe, pero él tenía el impacto del... Tenía casco, lo que no sabemos es si lo llevaba puesto o quitado, ¿eh? Yo cuando monto en el coche muchas veces me quito el casco porque es que me pega arriba, ¿sabes? Entonces él tenía ese problema, la cámara era demasiado pequeña y igual el casco lo tenía quitado, ¿de acuerdo? Y fue simplemente el golpe de la piedra contra el propio metal, él tendría la cabeza pegado a él, seguramente, fue un accidente mortal. Como veis, hemos ido cronológicamente cargando, conectando, disparando, ¿eh? Y ahora llegamos a la fase de los barrenos fallidos. Este accidente ocurrió en Madrid, cuando yo llegué, en la semana que yo me incorporé en Maxam. Murió una persona porque la perforación impactó sobre el explosivo que estaba sin detonar del banco superior. Como veis ahí, era un fondo, un barreno del banco superior. Produjo la detonación y la muerte de esta persona. Os pongo esta foto simplemente, pues es una foto sacada en mis andanzas. ¿Veis ahí donde he marcado en rojo? Estos eran los agujeros de la perforación de la siguiente voladura que se iba a hacer. Y yo me miré y vi esto que había ahí. Ahí había explosivos sin detonar. ¿Y sabéis por qué lo vi? Porque miré, simplemente. Si hubiera mirado cualquiera, lo hubiera visto. ¿De acuerdo? Probablemente el director facultativo, después de la voladura, revisó los escombros y lo hizo bien, pero seguro que eso estaba tapado del escombro en el momento del disparo. Y seguro que el palista, al desescombrar, pues no lo vio. Luego hay que mirar. ¿De acuerdo? Este accidente ocurrió en Portugal. Se dan unas situaciones específicamente difíciles de orografía. Son bolos de jabre bolos de granito metidos entre jabre, que es el granito meteorizado, arenoso, deteriorado, con muchísima agua por el medio. Los explosivos que se cargaban eran todos explosivos encartuchados, porque no se podían meter anfos. Se cebaban fondo para conseguir este tema. Había que secuenciar muchísimo las voladuras por problemas de vibraciones, con lo cual los primeros barrenos que salían levantaban los bolos de jabre produciendo cortes. El trabajador que fue a desescombrar no vio que esos barrenos no había salido solo la parte inferior. La parte superior estaba llena de cartuchos y al meter la retroexcavar se produjo la detonación. Ahí veis una 245, veis el agujero que hizo, ¿de acuerdo? Toda la metralla del agujero se fue a la cabina de la persona. Y no fue mortal, pero bueno, el hombre tiene unas lesiones terribles, terribles. Mirad, esa es la zona donde ocurrió el accidente. La siguiente voladura la hicimos con el mismo tipo de explosivos y todo, simplemente cambiamos dos cosas, nos pusimos 2 preservativos en vez de 1, ¿de acuerdo? Decidimos que había que utilizar un cordón detonante reforzado que se estira antes de romperse y permite eso, que haya ese movimiento, y simplemente decidimos, lo que os digo, ponernos doble seguridad, ¿de acuerdo? Y en este caso pues pusimos cebado en fondo y en cabeza para que si se produjeran estos cortes por cualquiera de los dos sitios se iniciaran los barrenos. Este tipo de acciones tan simples y que tampoco son costosas, fijaros la diferencia entre una voladura y otra, o sea, está claro, ¿no?
Los resultados lo dicen todo. Los barrenos fallidos me han preocupado tantísimo porque es la causa menos controlable de los accidentes, porque además hay mucha gente que cree que es normal que se produzcan barrenos fallidos. Dice, en los túneles siempre quedan explosivos. Bueno, siempre quedan si las cosas no se hacen perfectas. Si tendemos a la perfección, el número de cartuchos tiende a cero. Llegar a la perfección es una utopía, pero vamos a tender a ello. Cada día un cartucho menos, ¿de acuerdo? Bien, por eso dirigí estos cursos que protagonizo y que imparto en Tecfos, en la Mina Escuela del Bierzo. Son cursos de 16 horas de duración, en la cual enseñamos a equipos de artilleros realmente primero a evitar los barrenos fallidos y después, una vez que se producen, saber cómo desactivarlos. ¿Y cómo se enseña a evitarlos? Haciendo las cosas mal para que salgan mal. Hacemos las cosas mal para que salgan mal y ellos vean que haciendo una mala conexión, haciendo un nudo mal hecho, poniendo los detonadores al revés, los barrenos fallan. Y luego ellos los desactivan. Y como ahora ninguno me oye de los que está aquí, os lo voy a decir. Realmente los barrenos que fallan, que los hacemos fallar para que fallen, no tienen explosivo real, tienen explosivo inerte, ¿eh? Porque yo no voy a crear una situación de inseguridad para enseñar a los trabajadores. Ellos no lo saben, se creen que es de verdad, no lo es. Hay explosivo que explota y otro que no explota, y el que no explota es el que luego tienen que desactivar ellos. Cursos muy positivos. Hemos disparado ya todo y nos queda destruir, que es una labor que tristemente el 50% de los accidentes que se han producido en España en los últimos años se han producido durante las labores de destrucción. Entonces he escogido alguno de ellos que son muy sintomáticos. Este fue en Salamanca. El artillero dueño de la empresa estaba llevando la traída de agua para un pueblo. Cada día barrenaba lo suficiente como para cargar con una caja de goma de 40. Si trae 50 cartuchos, pues hacía 25 barrenos para meter 2 cartuchos por barreno, ¿de acuerdo? Él pedía una caja con sus 25 detonadores para hacer lo que hacía cada día. Barrenaba, cargaba, disparaba y por la tarde desescombraba, ¿de acuerdo? Siempre hacía ese ciclo, cada día pedía una caja. Eran otros tiempos, donde no había vigilantes de seguridad, la propia Guardia Civil era la que iba a vigilar las voladuras y los portes valían menos que ahora, porque ahora seguro que sería prohibitivo hacer ese tipo de operación. Pero este hombre no pudo cargar uno de los 2 barrenos, un barreno de los que había perforado, porque un niño por la noche se había entretenido a meterle piedrecitas. Y cuando se dio cuenta de que no podía cargar ese barreno, porque ya tenía los otros cargados con los detonadores y tal, pues decidió el detonador de explosionarlo y los 2 cartuchos que le sobraban decidió quemarlos una vez disparada la voladura. Para ello tomó la decisión de quemarlos en la propia zanja que había ejecutado el día anterior y que ya estaba desescombrada. Puso unos cartones y les prendió fuego a 2 cartuchos de dinamita. Se fue a despedir del guardia civil, que estaba vigilando sus labores, dijo, señor guardia, hemos disparado, el detonador ya lo oyó, pum, y los 2 cartuchos que quedaban ahí están quemando. Dice, en ese momento, dice, Solís, yo no sé lo que pasó. Dice, me decía, no sé lo que pasó, porque yo no oí nada. Yo solo noté que me empujaban mucho, me empujaban muy fuerte por detrás. Claro, yo ahora sé, entonces no sabía que la onda de detonación que te rompe los tímpanos hace que tu cerebro no procese esa información. Él no oyó ruido físicamente, realmente, porque sus tímpanos se rompieron. Entonces él la onda de detonación lo empujó, se cayó. Dice, yo caí encima del guardia, caímos los 2 rodando por el suelo. Dice, yo miré, empecé a ver piedras cayendo alrededor, los coches con los cristales rotos, claro, los coches suyos, el del guardia y el suyo que estaban ahí, Land Rover. Dice, pero cuando miré al guardia civil que estaba de rodillas sangrando por la cara en el suelo, con la pistola en la mano, entonces sí que empecé a pasar las putas, tío. Sí, nosotros nos reímos, pero ellos no se reían nada, seguro, ni el guardia ni el artillero, ni el dueño de la empresa, seguro que no se reían, porque para la Guardia Civil tiene una connotación muy distinta a la que tiene el artillero esa detonación. Bueno, afortunadamente la lesión del guarda fue muy pequeña, pero bueno, fue lo suficiente como para que se llame accidente, porque tristemente en este país no se llama accidente si no hay lesión, ¿no? Si no hay lesión es un susto, ¿no? La diferencia entre que haya o no haya accidentes, que haya o no lesión, es decir, que haya mala o buena suerte. No sé si la buena o la mala es la que se produce o la que no se produce, imagino que la que no se produce. Entonces, bueno.
Estos son noticias que aparecen en la prensa. Así de simples. Y siempre aparece el explosivo, siempre aparece explosivo sobrante, siempre aparece la palabra quemar. Son lo que aparece en la realidad, ¿no? Y este es un accidente real que yo personalmente viví muy intensamente porque afectó a un gran amigo que estaba de director facultativo. Y yo os he puesto esta foto porque es de una mina, de una cantera real que yo conozco. Y les había sobrado explosivo y el facultativo, que es un tío muy serio y tal, dijo, traer un camión de arena aquí, que vamos a preparar una cama para quemar este explosivo, extenderlo bien encima de la arena para que la roca no coja temperatura. ¿Qué? Estaban preparándolo y ahí estaba el vigilante de seguridad que está haciendo su trabajo. Tiene que realizar la fase de vigilancia durante toda la fase de consumo y la fase de destrucción es una fase de consumo. Hasta que no se acaba de destruir o almacenar correctamente, tiene que estar allí. Entonces estaba allí y yo me acerqué a él y dije yo, ¿y tú dónde te vas a poner cuando encendamos esto? Y me dijo él, yo aquí, yo tengo que estar vigilando esto, no puedo perder de vista el explosivo. Y tiene razón, no tiene por qué perder de vista el explosivo. Digo, ¿te vas a poner aquí? Dice, ¿a esta distancia? Y dijo él, sí. ¿No estás muy cerca? Y me dijo él, pero me meto en el coche. Yo, bueno, si te metes en el coche, la cosa cambia, claro. El coche es esa nave interestelar espacial que tiene un campo de fuerza tan grande que no hay nada que pueda afectar a aquel que va metido en su interior. Bien, ese coche sí es blindado, ¿de acuerdo? Y ese es el resultado después de un accidente real quemando explosivos en un accidente que ocurrió en el País Vasco, que es el de la noticia de la prensa que veíais a continuación. Hace poco, dando una charla precisamente en Euskadi, había dos chavales de estos que se cortan así con el pelo tipo hacho, que les hizo gracia esta foto. Entonces me acerqué a ellos y les pregunté que directamente, ¿os hace gracia? Y no me contestaron. Pero yo, como insisto mucho, les volví a preguntar, ¿os hace gracia? Y me dijeron, reír no nos vamos a reír, pero llorar tampoco. Fueron sus palabras. Y les dije, pues voy a poneros otra foto, a ver, y nos reímos todos. En esta foto es el mismo sitio, el mismo lugar, solo que las personas que están ahí sufriendo van vestidos de amarillo, que era precisamente el chaleco que iban puestos los que se reían, ¿no? Porque eran trabajadores de una obra. Entonces, por respeto primero a mi hermano, que es guardia civil, del que me siento muy orgulloso, y está aquí en Pola de Lena trabajando, y segundo porque me da la gana, que es un motivo como otro cualquiera para hacer las cosas, pues les dije, os guste o no os guste, estamos todos montados en el mismo barco. Si el barco se hunde, nos vamos todos a pique, ¿de acuerdo? No lo olvidéis. Simplemente como reflexión, poneros un correo, o sea, una publicación en el correo digital, en la que explican cómo el director facultativo fue cesado, procesado, suspendido de empleo y sueldo y de ejercer su profesión por un tiempo determinado, precisamente porque no sabían, no lo leéis ahí, pero os lo digo yo. Que dice que esta es la conclusión a la que ha llegado la autoridad minera, que ha ordenado el relevo del facultativo de minas que supervisó toda la operación por considerarle responsable del accidente. Yo tuve que ir a hablar con los padres, los hijos y los maridos y mujeres de las víctimas, porque me lo pidió la empresa, me lo pidió mi amigo, que era el director. Y me presenté con esto, que lo hice estas fotos en la terraza de mi casa, antes de salir. Y me vais a permitir que os las enseñe, porque a nadie le pasan desapercibidas. ¿Me estáis oyendo bien? Porque igual estoy bajando mucho el tono. ¿Me oís? Sí, sí, sí. Perfecto. Esta es una sonda termométrica de 20 metros que utilizamos en Ullera Vasconesa, que además tengo aquí algunos amigos trabajadores de la Ullera, para medir la temperatura de los barrenos, porque había momentos en los que los barrenos estaban perforados próximos a capas que estaban ardiendo y pues medíamos la temperatura, que la ley dice que no debe pasar de 65 grados, ¿de acuerdo? No se pueden cargar barrenos con temperatura superior a 65 grados sin tomar precauciones especiales. Bien, pues esta sonda, que es esa que veis ahí, como veis había nieve en León aquel día, era por el invierno.
y no sé si lo veis, si no lo veis, en la sonda pone 0 grados cuando metes el termopar en la nieve, ¿de acuerdo? Y si lo metes en el agua hirviendo, pues pone 100, que es lo que tiene que poner, ¿eh? El hielo está a 0 grados y el agua hirviendo a 100. Eso es para significaros simplemente que la sonda funciona, que funciona bien. Bien, eso es una chapa de una barbacoa en la que asamos algunas veces Juli, mi mujer y yo, algunos chorizos criollos ahí para comérnoslos con unos amigos en casa. Y eso es el Diario de León. Y eso es una caja vacía de goma 2 seco, de las antiguas cajas, que eran de este color, que os acordaréis, que yo me había guardado una para ponerla algún día en algún museo o algo, porque ya no son así, son de otro color distinto. Pero dije, puede utilizarse para un buen fin. Bueno, corté los papeles, el periódico, y les encendí fuego y medí la temperatura. Y medía 180, 184, se estabilizaba a 180, entre 180 y 190. La temperatura que consigue el papel o el cartón. Pero sin embargo, cuando acabó de quemar, puse el termopar en la parrilla de metálica y ya dio 227. Curioso, ¿no? ¿Sabéis que Maxam prueba todos los explosivos que fabrica? Los prueba al choque, al roce y al aumento de temperatura, lo hace siempre. Los contrasta, no todos, pero de cada lote que fabrica tiene un muestreo y lo toma, tiene unos ensayos, el choque se llama el ensayo del martillo, el de la roce, el Julius Peter, el aumento de temperatura es un crisol, todos tienen unos ensayos normalizados. Maxam sube la temperatura de los explosivos, depende del explosivo que sea, a una determinada temperatura. Concretamente, la dinamita, por poner un ejemplo, porque este era el producto, que en este caso, la sube a 190, lo ensaya a 190. Si a 190 no detona, la saca al mercado. ¿Y por qué 190 y no 210? Pues no hay ninguna ley que diga que tenemos que ensayar. Ensayamos a 190 porque sabemos que 190 los pasa y hemos puesto nosotros ese límite, ¿de acuerdo? Es nuestra propia disposición interna de seguridad. ¿Qué pasa a 200? ¿Explota? Puede que sí, puede que no. Lo que sí sabemos es que a 190 no lo hace. Lo que sí estamos mirando es que la temperatura del papel y el cartón al quemar son de 180. Por algo lo estamos poniendo a 190. ¿No os parece? 224, tarda además en bajar la temperatura. Bajé al Parque de León, de los niños que hay delante de mi casa, y le pedí prestado un caldero de arena al señor alcalde. Para hacer exactamente lo mismo que antes, medí la temperatura y vuelvo otra vez, 180, 185, 187, se nivela. Incluso con un poco de hierbas secas que había ahí de las plantas que quedan en las terrazas, que luego ya por el invierno no hay nada más que eso, que hierbajos. Pues ya aproveché, porque también en nuestro manual de instrucciones se habla muchas veces que se puede utilizar paja, hierba y tal, para medir también. 181. Pero fijaros, curiosamente, la arena está a 146. Y no digo nada y lo digo todo. Y baja muy rápido de temperatura, 124. Baja rapidísimo. Ahora añadí algo más. ¿Qué es eso? Es un tubo omega, es un tubo de plástico que se utiliza en los túneles precisamente para meter las dinamitas dentro en el interior. En este accidente, las dinamitas estaban quemando con tubos de plástico. Lo que hice fue encender fuego otra vez y volver a comprobar. Y simplemente lo único que vemos aquí, que da 212, el plástico ardiendo, ¿de acuerdo? Vemos que va subiendo la temperatura. Aquí he hecho unos hilos de unos detonadores y medio rollo de hilo que tenía por ahí por casa, porque en mi casa hay muchas cosas. Ahí fue donde empezó a salir ese humo negro que sale cuando se quema el PVC del hilo, y es donde salió la vecina de arriba y dijo, a Solís hay que echarlo del barrio. Y lo que pude ver fue que esto daba 215. Un rollo de cordón detonante vacío, que también lo tengo para recoger los rollos de los sensores de los sismógrafos, muy práctico. También lo utilicé para un buen fin. Cuando empezaba a arder ya marcaba 201, cuando se estaba derritiendo. 233 cuando estaba ardiendo. 235. Luego cogí unos tubos
de Rionel, el que antes llamamos Primadet. Tubos quemados, con un conector ya destruido, que lo utilizo para mi cajas de inertes en la formación de los alumnos. Y lo puse a arder también. Y aquí el que me asusté fui yo. Porque cuando se empieza a arder, se derrite, se convierte, el surling, que es uno de los componentes del plástico, se vuelve líquido. Líquido pastoso, fuertemente pastoso. 475 grados. 498. 517. Y si lo tapo con un cartón, se llega a 600. Los alumnos de la misma escuela que hacen los cursos conmigo de destrucción de explosivos consiguieron poner temperaturas de 900 grados, simplemente con taparlos con cajas de cartón vacías. Crear hornos. Este accidente representa, que está en la foto soy yo, representa a un compañero asturiano que quemando medio rollo de cordón detonante que le sobraba, simplemente encendió fuego a los cartones y a los embalajes de la voladura, y cuando estaba ardiendo empezó a soltar el rollo de cordón solo en la zona donde no había fuego, lo hizo en la zona donde había cartón simplemente, pero el fuego avanza, va avanzando, y llegó un momento cuando él ya le quedaban 2 vueltas de cordón, que estaba ya tirando el rollo de cordón, que está pegado, además, con la última vuelta va pegado con un celo, que lo sabéis bien, o sea, con una cinta aislante. Cuando estaba tirando el rollo ya a quemar, él confiesa que oyó una especie de siseo, como una serpiente, que pensó que de hecho que había algún tipo de animal entre los cartones, que al venir el fuego se intentaba escapar. Él pensó, lo asoció con un animal. Y en ese momento pues se produjo la detonación, ¿no? Él le alcanzó el fuego al cordón, congeló la temperatura de explosión y le voló las 2 piernas, que él estaba pisando un cordón detonante. Es una persona que tiene prótesis y lo lleva muy bien, pero le faltan los 2 pies, ¿de acuerdo? Entonces, una de las frases que oí yo fue, si yo hubiera sabido, si yo hubiera visto esas fotos del tubo de Rionel quemando con 500 grados, a lo mejor yo tendría pies, ¿no? Porque él estaba quemando tubo de Rionel con los cartones. Tenía la costumbre de quitar los tubos quemados de las voladuras para quitar esos tubos, que no los vieran las palas que desescombraban, y ponerlos a quemar simplemente con los cartones, por temas de higiene, podemos decir, ¿verdad? Que no aparecieran por ahí los tubos entre los escombros. Pues son las tristes realidades de los sucesos que pasan. No plásticos de rollos, no plásticos de embalajes. No sé qué ha pasado aquí, algo he hecho mal. Nunca echar las cajas de los detonadores a quemar con las de los explosivos. ¿Por qué? Porque simplemente dentro de las cajas se nos ha podido olvidar un detonador. Como consecuencia, tenemos la bomba y la espoleta juntos. Ya tenemos la... Los hilos de cobre se echan a quemar porque el cobre se vende muy bien. Hay alguna empresa que paga la cena de Santa Bárbara con el hilo que quema. Es decir, que ese tipo de cosas pasan, ¿de acuerdo? Como veis, estoy recorriendo todos los sucesos. Lo mismo hacemos con TECFOS, un proyecto de destrucción de explosivos, lo veis ahí con todo el procedimiento, enseñando a las personas los procedimientos, las instancias de seguridad, que aprendan a hacerlo durante 48 horas, 2 días, les enseñamos, o sea, durante 16 horas, perdón, 2 días lectivas de trabajo, les enseñamos a hacer destrucciones reales. Y simplemente al final, la simplicidad es lo mismo. Yo siempre les digo lo mismo. Cuando quemes explosivo, imagínate que le has puesto un detonador y que lo vas a disparar. Y entonces no necesitarás saber estas instancias de seguridad. Son tan intuitivas como eso. Es decir, yo llego a un sitio donde se está quemando algo, siempre pregunto si estás quemando explosivo y dices, sí, bueno, pero es un cartucho o son 10 metros de cordón. Digo, no estamos muy cerca. Y te dice, no. Digo, no, estamos bien, ¿no? Dije yo, si le hubieras puesto un detonador, ¿estaríamos aquí? ¿Estarías aquí? Dice, hombre, si lo pongo un detonador desde aquí no disparo. Digo, pues lo estamos haciendo mal. Siempre que quemes explosivo, piensa que va a detonar y luego sorpréndete de que no lo haga. Lo que pasa es que lo hacemos al revés. Creemos, quemamos explosivo, siempre pensamos que no va a detonar y luego nos sorprende haciéndolo.
y como consecuencia nos pilla a distancias que no son de seguridad y como consecuencia es cuando viene el accidente, ¿de acuerdo? Bien. En el 2009 di este congreso sobre minería sostenible. Lo empecé con una botella de champán, como os decía, y ninguna de las botellas de champán pone que apúntese al techo y apártese la cara. Y sin embargo lo hago. Lo hacemos porque es un acto seguro aprendido, ¿de acuerdo? Es como frenar con el pie derecho. Lo hacemos porque lo hacemos bien. Me di cuenta que los accidentes, y es mis conclusiones finales, no quiero entreteneros más, he dicho hora y media y quiero llevarlo a rajatabla, me he dado cuenta que todas giran en torno al factor humano. El factor humano está ahí, ¿de acuerdo? Y el factor humano no se lo podemos poner difícil para que cumpla las normas. Tenemos que ponérselo sencillo. Todo gira, si nos apoyamos en la sencillez, podremos trabajar en la línea de construir cosas interesantes. La teoría de la simplicidad de Solís, que presenté allí, es tan simple, tan sencilla, porque tiene un único postulado. Lo simple de recordar es simple de cumplir. Os la he puesto por escrito en unos apuntes que os han dado, yo creo, a la entrada, para que podáis leerlo, pero lo importante es que os deis cuenta que todos los accidentes que hemos visto, que han sido 25, no sé si ha sido largo o corto el contároslos, han sido 25, lo he hecho lo más rápido que he podido, sin entrar en muchos detalles, pero simplemente relatando los hechos y transportándoos a los tajos, que yo creo que es lo mejor de esta charla. Y ahora viene la reflexión. Todos ellos, todos, se produjeron por dos causas. Una u otra. Una sola o las dos juntas. Normalmente las dos juntas, pero siempre están ahí. No hay más que dos causas. Y empiezan, lo simple de recordar es simple de cumplir, empiezan por la misma letra, para que nos acordemos de ellas. En castellano es tan generoso el idioma que nos la ha hecho coincidir con la misma letra. Por I. Imprudencia e ignorancia. En el sentido respetuoso de la palabra, cuando digo ignorancia no digo tonto, estoy diciendo que ignorante es el que no sabe, y el que no sabe no es porque sea tonto, es porque a lo mejor no le han enseñado a hacerlo bien, ¿de acuerdo? Si a ti te dicen que el explosivo se puede quemar sin ningún problema, que nunca explota, pues, y tú lo has visto hacer toda la vida es igual, pues lo vas a hacer con toda la confianza del mundo, ¿de acuerdo? Yo siempre en los cursos de artilleros, cuando vamos a tomar algo en el descanso, vamos a algún sitio donde hay un hogar, un fuego allí en el bar, le digo al chigrero, si le echáramos aquí un cartucho de dinamita al fuego, ¿usted qué haría? Dice, yo salgo de aquí corriendo, ¿no? Y el artillero se ríe, dice, tú no sabes que la dinamita no explota quemando. Yo no, el chigrero sí que sabes, que no sabes eres tú, él sí que es listo. Él sabe que la dinamita explota y entonces como consecuencia lo que hace es marcharse, dije yo. ¿Qué harías tú si en vez de tirar un cartucho de dinamita al fuego te tiro una caja de cartuchos de posta? Se lo digo al artillero. Y dice, no, yo aquí no me quedo si tiras una caja de cartuchos. Bueno, nosotros los quemamos en los campos de destrucción de explosivos y no explotan y salen proyecciones de postas. Yo lo sé. Tú no lo sabes, ¿verdad? Como no lo sabes, simplemente dices, no puedo quedarme aquí, ¿no? Pues chicos, viendo los accidentes con explosivos me he dado cuenta, digo, si son dos causas, chicos, las soluciones no tienen que ser complicadas, tienen que ser simples. Y la teoría de Solís que presentas va de simplicidad. Y me he dado cuenta que contra las dos Is hay dos soluciones que además empiezan por la misma letra para que podamos acordarnos de ellas. Porque es curioso, esto cuando se lo cuentas a los artilleros, luego llegas a un túnel, a una mina, y te encuentras a un artillero dando lecciones de prevención a su compañero. Ya lo dice Solís, imprudencia e ignorancia, siempre igual y tal, tío. Le he convertido en un prevencionista, es bueno, ¿no? Vamos por el buen camino. Contra la imprudencia, concienciación. Concienciar es muy difícil. Pues yo tengo el récord de concienciar una sala de 300 o 400 personas en 2 milisegundos. Si en vez de poneros eso, que os pongo ahí, que está al lado de un bolígrafo, y que os he dicho que eran restos de personas, os pongo una mano o una cabeza, la cosa cambia, ¿de acuerdo? Y si esa persona sabemos que se llamaba José o María,
cambia mucho más. Cuando voy a investigar un accidente con explosivos, con la primera C no tengo que trabajar. Nunca. No hay ningún problema. Las personas a las que hablo son los compañeros de los que acaban de recoger las botas de su ingeniero colgadas de un árbol. No tienen problemas de concienciación, están concienciados. Están ávidos de que alguien llegue y les dé esperanza, les dé tranquilidad, les diga que estéis trabajando con una herramienta muy segura, que esto es muy seguro, que para que os ocurra un accidente tienen que darse unas casuísticas enormemente complicadas. Solo que un accidente es súper llamativo. Os he dado 25 seguidos, pero son todos los que han pasado en mi historia profesional. Y yo he ido a buscarlos, no han venido ellos a buscarme a mí. Son todos prácticamente los que ha habido en España. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es importantísimo este tipo de cosas, la concienciación. Y contra la segunda I, hablábamos de ignorancia, pues el conocimiento. ¿De acuerdo? Contra la imprudencia, concienciación, contra la ignorancia, conocimiento. Pero me he vuelto metafísico y Solís es un tío práctico. Tengo que daros acciones reales. Acciones, porque es como se resuelven los problemas, con acciones. Y voy a daros las dos acciones que tenemos que hacer, vosotros y yo, bajo mi punto de vista, según la teoría de la simplicidad de Solís, para minorar los riesgos y aumentar la seguridad en las operaciones de manejo de explosivos. Empiezan por F, para que nos acordemos. Formación. Tenemos que enseñar a la gente a hacer las cosas bien. ¿Y qué más? Y tenemos que fiscalizarles, tenemos que inspeccionarles para asegurarnos de que las hacen. No sirve solamente con enseñarles a hacerlo bien, no sirve solamente con hacer unas DIS preciosas y escribirlas y dárselas a nuestros trabajadores para que las firmen, que eso está muy bien, porque nos tapamos el culo con sus papeles y le decimos, yo a mi trabajador le había advertido que esto no lo podía hacer. Y aquí tengo su firma recogida. Nuestra conciencia nos tiene que llevar a este tipo de labores, ¿de acuerdo? De ser capaces de enseñar a la gente a hacer las cosas bien y luego asegurarnos de que las hacen. Inspeccionemos a los demás y asegurémonos de que nos inspeccionan, digo muchas veces yo en mi fábrica, ¿no? Asegurémonos de que nos inspeccionan, porque también nosotros necesitamos inspección. Yo en la fábrica de mis trabajadores tengo en todos puesto en el espejo una pegatina que pone ese es el responsable de tu seguridad, en el espejo. Es decir, no soy yo. Yo o el jefe del director de la fábrica o el jefe de prevención puede ayudar a los trabajadores a hacer seguridad. Puede ayudarlos y ayudarlos mucho, pero son los trabajadores los que la hacen, ¿de acuerdo? Dos campos de actuación sobre el individuo como persona, al que se puede concienciar y tocar muy bien, pero sobre todo en minería y en materia de explosivos funciona muy bien concienciar al equipo, ¿de acuerdo? Si soltamos la cuerda a alguno de nosotros nos caemos todos, por lo tanto es importantísimo esa labor de equipo, ¿de acuerdo? El esfuerzo de cada uno depende de la seguridad de todos. Voy a daros un lema que está en el póster también que os he puesto, que tiene 150 años de historia, 150 años de una empresa que ha explotado montones de veces sus fábricas, que ha tenido muchos muertos y desgracias muy grandes con las explosiones porque fabricamos explosivos. Pero hemos aprendido en estos 150 años de historia. La última explosión que hubo en una fábrica de dinamitas, que fue en Páramo de Masa, explotaron una masada de 1000 kilos y no hubo ni una sola lesión. Explotaron 1000 kilos. Se formó un cráter de 30 metros de diámetro y 10 de profundidad. Y el director de la fábrica de Páramo de Masa ha decidido dejar el cráter ahí. Y por él pasan todos los días los trabajadores para ir a trabajar a sus amasadoras y por él pasan nuestros clientes y la administración cuando les invitamos a ver nuestra fábrica, para que no se nos olvide que el explosivo explota. Y el lema, que tiene 150 años de historia, son 3 palabras, pero tienen un significado impresionante. Confía, pero verifica. Es número 1, porque ahora se lleva a decirle al obrero, no pienses, que piensa alguien por ti. Nosotros a nuestros obreros le decimos, confía, pero verifícalo todo. O sea, no te fíes de nada, ni de nadie. ¿De acuerdo? Confía, pero verifica. Es un proceso constructivo de prevención de seguridad. Esa persona que está ahí cayéndose
Está cogido una caja que no pone goma 2, ni Riogel, ni Riomex, ni lo que sea, ¿no? Pone experiencia, confianza. Es acojonante que termine mi disertación con esto. Lo que está haciendo caer a esta persona es la experiencia. La confianza. Parece mentira, ¿no? Que parece que la experiencia es la madre de la ciencia, dicen. Es lo que nos hace todo. Voy a poneros aquí ahora a continuación frases sacadas de mi agenda personal que han sido oídas en los tajos y copiadas literalmente. Aquí siempre lo hicimos así y nunca pasó nada. ¿Os suena? ¿Qué me va a contar Solís a mí si llevo 20 años atacando pegas? También os suena, ¿verdad? El explosivo es muy seguro. Esta me encanta. El explosivo es muy seguro. Pero es mentira. Es tan mentira como decir que el explosivo es muy peligroso. Es igual de mentira. El explosivo ni es seguro ni es peligroso. ¿Qué le pasa al explosivo? Que explota. Yo le digo a los mineros, si tú coges un hacho de la mina, ¿es seguro o es peligroso? Y te dice, depende. ¿De qué depende? De si corta bien o corta mal. ¿Qué es mejor, que corte bien o que corte mal? Buah, ya me jodiste, no sé qué decirte. Digo, no, piensa en el hacho. Simplemente lo vamos a colocar ahí en esa pared, pegado, metido con el corte detrás del armario, bien protegido. Vamos a sentarnos en una silla a mirar para él. Y vamos a estar 25 años mirando para el hacho. Y nunca vamos a tener ningún accidente con él. Ahora, si cuando salimos de aquí todos juntos nos ponemos a fumar un cigarro en la calle y uno de los mineros coge el hacho y lo lanza hacia arriba, pues la cosa cambia. ¿Qué es seguro? ¿El hacho es seguro o peligroso? No. Lo que es seguro o peligroso es la forma en la que lo utilices. El hacho corta, si no cortara no lo utilizaríamos y el explosivo explota. No le podemos pedir que no lo haga. Un hacho que no corte no nos vale. Un explosivo que no explote no nos vale. No le podemos pedir que no lo haga. Si no lo hace, no sirve como herramienta. Vamos a... Esta es muy buena. Las normas están muy bien para cuando no hay prisa. Qué buena esta. Yo que vivo en un tercer piso y me cuesta muchísimo levantarme por la mañana, voy siempre zumbado para quedar con el primer cliente y venderle muchos kilos de explosivos. Y me he parado a pensar siempre que la forma más rápida de llegar a la calle desde un tercero es saltar desde la terraza. Y sin embargo no lo hago. Yo bajo corriendo las escaleras, pues no espero al ascensor, corro riesgos, porque corriendo también corres riesgos, ¿no? Por las escaleras. Pero no salto del tercer piso. Sin embargo, tengo un amigo que lo hace, un vecino, trabaja en un circo, el tío se pone de pie encima de la barandilla, igual no es verdad lo que estoy diciendo ahora, ¿eh? Se pone de pie, abre las manos y salta. Salta porque debajo de mi casa hay un tío que madruga para abrir un bar que tiene una lona. Entonces el tío salta, cae en la lona, de pie, da un tirabuzón y cae encima de la acera. Acojonante. Hay gente que se levanta para verlo y le dicen que es un gallo. Manolín es un gallo. El amo el prau, ese sí que sabe. Y además gana perras as galla, ¿no? Porque es un problema que tiene la seguridad. Cuando tú haces un acto inseguro, el problema es que los demás lo ven. Y si tú eres muy bueno y encima ya, los demás lo copian. Copian mucho mejor es el acto inseguro que el que no lo es. Yo me pregunto, ¿qué le va a pasar al pro de Manolín cuando el día que salte por la ventana no haya madrugado el del bar y se le haya olvidado abrir la lona, o la lona se canse de aguantar el peso de semejante mastín leonés, ¿de acuerdo? Y dice que no le aguanta más su peso porque la lona no está para aguantar el peso de Manolín, sino para quitar el sol. Esta última frase que os voy a decir ahora es tan buena que voy a citar su autor. Voy a deciros quién la ha dicho, porque le conocéis todos, a quien lo ha dicho, y entonces quiero decir quién ha sido. Yo cuando hago algo prohibido siempre lo hago con mucho cuidado. Es muy buena la frase, ¿eh? Y voy a deciros quién la ha dicho. La he dicho yo.
Contexto Mosquitera. Estaba haciendo de ingeniero en prácticas y llegó un mando y me dijo, Solís, que hagas esto tú, que vas a ser el futuro mando de estos chavales. Y yo le contesté, yo cuando hago algo prohibido siempre lo hago con mucho cuidado. Espía, por lo tanto, ¿cómo no voy a entender lo que os estoy diciendo si lo he vivido yo? Ante los actos inseguros o prohibidos hay que decir no, nuevo, veterano, con prisa o sin ella. No hay que discutir con nadie, simplemente ante los actos inseguros se dice no. Es tan simple como eso. No conozco ningún jefe que ordene hacer un acto inseguro a un trabajador, sobre todo si el que le dice que no lo va a hacer. No se atreve, simplemente. Es por miedo y por temeridad. Es más, yo a los artilleros siempre digo, me gustaría que me llamarais y me dijerais que uno de vuestros jefes os está mandando a hacer un acto inseguro. Me lo dijerais, por favor, para intervenir yo, porque es algo que le debo a una persona que no conocí, que es mi abuelo, que se mató en un accidente en la mina. Y igual a lo mejor cuando Solís hace estas cosas raras de cursos y teorías de la simplicidad y tal, está mirando desde algún sitio y se acuerda y dice, coño, pues a lo mejor si alguien me hubiera contado esto, o si el ingeniero que yo tenía de jefe en esa mina hubiera tenido este espíritu, a lo mejor no hubiera pasado, ¿no? Era mi padre, muy joven, que además está aquí presente, de lo cual me siento enormemente orgulloso de él y de mi madre, que están hoy aquí, en esta sala. Y tengo que decirlo, estoy seguro desde que mi abuelo se mató en la mina hasta hoy, han cambiado enormemente las cosas en materia de seguridad. Segurísimo. Pero todavía deben cambiar mucho más. Y es nuestro deber hacerlo. Y cada uno lo hacemos a nuestra manera. Este es mi estilo. Cada uno tiene el suyo. Yo no soy técnico de prevención de riesgos laborales y seguro que aquí en esta sala está lleno de ellos, pero yo tengo mi estilo de concienciar y de formar y vosotros tenéis el deber como técnicos de prevención de ponerlo por escrito, hacer normativas, hacer disposiciones internas y sobre todo hacerlo cumplir. Y sobre todo que los nietos conozcan a sus abuelos. Termino porque si no dices que no, si convives con el acto inseguro, tarde o temprano vas a tener una lesión, vas a tener un accidente y por lo tanto la lesión. El que juega a la lotería, todos los sorteos, todos, le va a acabar tocando. Y dice alguno, pues yo llevo jugando 25 años o 50 años y no me toca. Digo, bueno, pues con explosivos no necesitas el premio gordo, con el reintegro ya vas despachado. Pero además, no lo vas a cobrar tú. Lo va a cobrar tu mujer, tu marido, tu hijo, tu hija, seguramente porque tú no te habrás enterado ni siquiera de que has tenido un accidente con explosivos. ¿De acuerdo? Hay que rezar a Santa Bárbara, que es nuestra patrona, que en Maxán la tenemos en nómina, la cuidamos muchísimo, y está ahí velando por nosotros. Rezar está muy bien, pero con Dios hay que tener por el carro, porque si lo cargamos muchísimo se nos pina el burro, y cogiendo el símil de la botella de champán, no solamente tenemos que apuntar al techo y apartar la cara, sino porque al final acabamos poniéndole clavos, a ver cómo dispara, pega en la pared y clava, ¿no? Bueno, yo creo que el mensaje está claro. Termino dándoos un regalo. Fijaros, todo el mundo dice que los mineros somos muy burros. Dicen también, los trabajadores de obras civiles también lo son. Los de los túneles también lo son. Todo el mundo dice, son gente que trabajamos, pues somos burrísimos. Mirad, si conocí a un pueblo y a unas personas que históricamente estaban fuertemente embrutecidos, era el pueblo de Israel. Estaban en Egipto llevando latigazos de los egipcios y vino un tío que dicen que tartamudeaba, un tal Moisés, y los sacó de allí y los metió en un desierto. Y dicen que no les daba ni de comer. Fíjate cómo vendrían de embrutecidos esos paisanos, que Moisés se planteó, voy a hacer leyes, voy a hacer mandamientos. No para manejar explosivos, para la vida. Subió al monte Sinaí con la ayuda de Dios o no, no vamos a entrar en esos detalles. Escribió mandamientos, escribió 10. Podría haber escrito 10.000, escribió 10 mandamientos. Y los escribió en piedra para que no se los borraran, es importante. Eso es como publicarlo hoy en internet, más o menos.
Escribió 10 mandamientos. Y llegó Jesucristo y dijo, qué burro y Moisés, son muchos. Y los convirtió en 2. Yo voy a daros para terminar los 2 mandamientos de Solís. Es mi regalo de hoy. Fijaros lo baballo, presuntuoso, que hay que ser para decir la frase que voy a decir a continuación. Si los cumplís, nunca vais a tener un accidente con explosivos. Sustituyen a todas las ITCs, a todos los reglamentos de seguridad minera que existen y que existirán. Los 2 mandamientos de Solís. El final de su teoría de la simplicidad. Todo simple. 2 normas. 2 mandamientos. ¿Por qué lo digo con tanta rotundidad? Porque en todos los accidentes que conozco, hasta ahora, si se hubieran cumplido, no se hubieran producido. Son infalibles, por lo tanto, hasta ahora. Cuando salga un accidente más y fallen, ponemos otro mandamiento. Pero de momento, con estos 2 os vale. El primero va contra la imprudencia. Cuando manejes explosivo, hazlo con el mismo respeto que la primera vez. Yo me acuerdo perfectamente la primera vez que cogí una caja de dinamita. Me acuerdo perfectísimamente. Guaje, lleva esta caja al corte. Pesaban como ahora 25 kilos y el corte estaba a 800, 900 metros de distancia. Y cuando uno es de más pueblo que de las amapolas, lleva 25 kilos en los brazos, 50 metros, tiene la tendencia de echarlos al hombro. Pero yo pensaba, ¿podré echarlos al hombro? Porque yo no sabía cómo debía llevar el explosivo, cómo se lo iba a transportar, si tenía que llevarlo en el regazo. Lo llevé como un niño pequeño. Me dolían los brazos, pero lo llevé. Llegué al corte, había ahí 2 barrenistas engairados de blanco, barrenando en arenisca. No oían nada de nada. Y yo vengo dándoles con la lámpara a ver si me oían. Nada, ni caso. Y pensé, ¿dónde dejo esta caja? Y pensé dónde la debía dejar. Y vi un cuadro que estaba allí bien posteado, bien preparado. Digo, lo pongo aquí. Y vi el bocadillo colgado de un paisano allí. Dije, yo cuando coma el bocadillo va a buscarlo. Como no lo tenga, entonces quité el bocadillo y lo puse colgado encima de la caja para que se diera cuenta. La puse con cuidado. No la tiré desde el hombro. Ese era el Solís de 1989. El Solís del 2017 tiene una habilidad especial para tirar las cajas desde el hombro, que caigan de canto contra una piedra de pico y se abren automáticamente sin necesidad de coger la navaja para abrirlas. ¿Con qué Solís os quedáis? ¿Con el de Mosquitera o con el de Maxán del 2017? Hacerme caso, iros con el de Mosquitera. Nadie es imprudente cuando no sabe. Es ignorante, pero no sabe. Y el segundo mandamiento, que va contra la ignorancia, me costó más, pensé mucho en él. ¿Cómo puedo resumir yo en una sola frase todo el conocimiento de explosivos si ni yo mismo lo sé todo? Pues al final salió. Y ahí va, os la doy. Cuando manejes explosivos y alguna cosa no la sepas, no la hagas. Fijaros qué mandamiento más sencillo de cumplir. No la hagas. Si preguntas ya es la hostia, es para poner nota. Yo siempre digo, tenéis a todos los artilleros, tenéis a vuestros mandos, que son técnicos cualificados de minas, hoy estamos rodeados de técnicos cualificados de minas, como bien presentasteis todos vosotros, que es nuestro deber, conocer esto con profundidad y orientar a nuestros trabajadores en el sentido de que lo hagan cada vez mejor. Siempre les oriento a ellos. Vuestra línea de mando inmediata es responsable de responderos a vuestros problemas y dudas de seguridad. Pero si seguís teniendo dudas cuando habléis con ellos, siempre me tendréis a mí para llamarme. Siempre tendréis a Maxán, a mí o a Manuel Fonseca, que está aquí con nosotros hoy, que es el responsable de canteras y obras públicas, mientras yo llevo minería, y como yo, otros 20 y tantos o 30 y tantos que hay en España, y otros 100 y pico técnicos que estamos por todo el mundo. Es parte de nuestro trabajo. ¿Y qué pasa cuando nos llama el cliente y nos pregunta una cosa y no sabemos la respuesta? ¿Qué hacemos? Pues yo por lo menos aplico el segundo mandamiento de Solís. No hago nada, me quedo quieto y pregunto hasta que encuentre una respuesta. Y cuando encuentre la respuesta se la digo a quien me la pregunte y aprendemos juntos, aprendemos los dos juntos. Pues con los dos mandamientos termino. Por supuesto, abriéndoos la posibilidad de hacerme cualquier tipo de pregunta que queráis. Yo sé que estas horas de la tarde y después de 2 horas, ya van 2 horas de estar aquí, a lo mejor nos apetece más ir a tomar una cerveza o un pincho, que creo que además el colegio, me han dicho, ¿no? Es así.
Así que es el momento de las preguntas, si tenéis alguna. Cuando no hay... ¿Hay alguna pregunta? Pues de verdad, muchas gracias y que para mí también es un honor, no lo dije al principio porque todo el mundo era un honor para todo el mundo estar aquí, pues para mí sí que es un honor, porque yo estudié en esta escuela, es decir, que no era esta, era la que estaba aquí al lado, pero es esta escuela, entonces, no sé. Y dar las gracias no solo a los entes, al colegio, a la escuela y tal, sino a las personas que los representáis hoy aquí, que puedo decir de verdad que sois amigos míos, y que me siento muy orgulloso de estar aquí, que me hayáis dado esta oportunidad. Y bueno, no sé, si hay 100 personas en la sala y creo que no faltan muchos para 100, pues me quedo corto si digo que no conozco a 80, fijo, ¿eh? A vosotros también, que muchas gracias. Conozco gente que ha venido de muy lejos incluso y que estáis aquí escuchándome. Y bueno, yo voy a dar un aplauso y voy a pediros que le deis un aplauso a mis padres que también me acompañan aquí, porque creo que son merecen. Ha sido un placer escucharte, muchísimas gracias por todo y como bien decías antes, Yolanda, tenemos un pincheo, ¿no? Un ágape que es en la cafetería... En la parte de atrás de la residencia universitaria, o sea que estáis invitados todos los que queráis acudir. Muchas gracias y nos vemos el 8 de noviembre, a la siguiente.